Buenos días, mi nombre es Inmaculada Concesión López Turralbo y a continuación vamos a ver la unidad 2 que se titula La intervención cognitiva en población infanto-juvenil. En primer lugar vamos a ver los elementos diferenciales de la intervención psicoeducativa en la infancia y la adolescencia. Pues bien, los procedimientos dirigidos a los niños y adolescentes deberían tener en cuenta las diferencias en los recursos cognitivos, en la percepción de realidad, en los intereses y en los propios comportamientos respecto al adulto. Que existen muchas diferencias respecto al género y la edad, y es necesario pues adoptar un punto de vista evolutivo a la hora de plantear ciertas intervenciones psicoeducativas en la población infantil. Hay tres elementos principales diferenciales entre los que destacan la preponderancia del desarrollo evolutivo en el comportamiento infanto-juvenil, la especificidad institucional de las conductas de la etapa infanto-juvenil y la no correspondencia entre el demandante y el destinatario de la intervención psicoeducativa. En cuanto al contexto, pues existe un continuo proceso de cambio acelerado, de evolución, de plasticidad y dependencia hacia el entorno. Algunas conductas son normales en momentos del desarrollo evolutivo, pero resulta atípicas en otras, es decir, observándose variaciones en cuanto a la naturaleza de los comportamientos y su frecuencia a lo largo del curso evolutivo. En cuanto a los problemas de comportamiento, devienen de conductas que o no han logrado superarse o constituyen formas externas en el desarrollo normal. Estas anormalidades pues deben ser corregidas o reducidas, moldeadas o eliminadas. En cuanto a los factores evolutivos, en la planificación de la intervención psicoeducativa pues se ha diferenciado entre el desarrollo normal y psicopatología y precisar así la existencia e importancia del problema, determinar el foco de intervención a partir de las quejas o demandas de los adultos, efectuar una evaluación de la capacidad cognitiva del menor y un análisis funcional, seleccionar una serie de estrategias de intervención atendiendo a las pautas del desarrollo en cada caso e influir en la posibilidad de aplicación de las distintas técnicas para tratar así los problemas de niños y adolescentes. También pues la capacidad de recuerdo espontáneo de los niños es menor que la de los adultos y que se iguala hacia la pubertad. Los niños pues son más precisos al informar de sucesos personales o familiares. El estado emocional del niño, tanto en el momento del hecho como en el recuerdo, influirá en parte en la capacidad de recordar. Al detectar cierta sospecha de una mentira, pues se produce una comunicación no verbal del niño o del adolescente y se debe explorar las razones de esta invención. Por otro lado, el deseo de los niños de complacer a los adultos puede provocar el hecho de mentir. Ahora vamos a ver la especificidad institucional de la conducta infanto-juvenil. Cuanto menor sea la edad del niño, mayor será el peso que tendrá en su comportamiento. La conducta del menor variará según la situación en la que se encuentre. Es decir, pues se comportará de distinta manera ante diferentes personas y diversas situaciones. Por ejemplo, por otro lado, veremos quién solicita la demanda de una intervención psicoeducativa. Pues los agentes directos, es decir, los profesores son los principales informantes de la naturaleza disruptiva y socialmente censurable del comportamiento y de aquellas carencias de habilidades y recursos que dificulten el rendimiento y la adaptación escolar y social de los niños. En segundo lugar, vamos a ver las características de la intervención psicoeducativa en la infancia. En primer lugar, aquí tenemos la implicación de terceras personas en esta intervención, por lo que es importante contextualizar la intervención en el ámbito donde se desarrollen los problemas de comportamiento. Los problemas de comportamiento no pueden explicarse independientemente al contexto del niño. Es comprensible que los adultos que forman parte del mismo pues participen en ello activamente. Los padres han ejercido pues la aparición y mantenimiento del problema la ausencia de habilidades de manejo conductual. Además, pues se maximiza el impacto de la intervención psicoeducativa. Un 77,9% de las intervenciones implicadas activamente a los padres cuando el niño era pequeño, un 61,2% lo hacía cuando se trataba de adolescentes y más de un 65% aproximadamente informaba consultar a las profesores. Por otro lado tenemos la diversidad de escenarios y ambientes. No existe un marco o escenario de actuación único y según Kathleen Bass, Ayer y Roger en el 90
pues decían que había un 55% de las intervenciones infantiles que se administraban en el centro escolar, que un 33,2% se habían desarrollado en el hogar y que menos de un 20% en consulta estaban vinculadas a hospitales. Por otro lado, encontramos los motivos que llevan a la aplicación de una intervención psicoeducativa. Por un lado tenemos los problemas externalizantes, y entre ellos pues encontramos el trastorno negativista desafiante y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Dentro de estos motivos, pues los adultos consideran la posibilidad de pedir ayuda al profesional tras varios episodios conflictivos con el menor, o tras varias alertas por parte de los profesores sobre los comportamientos disruptivos de su hijo o hija. El fracaso de los padres en el control de los problemas de comportamiento del niño en el ámbito familiar. Esto que pasa, que sucede con frecuencia respecto al trastorno negativista desafiante. Por tanto, se deben dar unas recomendaciones de otros profesionales implicados en la educación o salud de los menores. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta aquella atención preferente a los comportamientos observables, es decir, las intervenciones psicoeducativas infantiles están más dirigidas a las conductas manifiestas de los niños y se han destinado tanto el papel que ejerce en el comportamiento como en los beneficios de realizar una intervención cognitiva sobre las variables mediadoras. Dentro de la valoración de los afectos beneficiosos, encontramos pues limitar el impacto, y en ello también se observan beneficios no programados o no esperados en otras áreas de funcionamiento del menor, incluso en su familia. Por tanto, es importante atender el funcionamiento infantil, considerar diferentes fuentes de información además del propio menor y examinar el impacto de la intervención infantil. Por otro lado, encontramos unos obstáculos o limitaciones de las intervenciones cognitivas en la infancia. ¿Cuáles son? Pues no interesarse por los gustos del niño, ser muy estructurado, marcando y subrayando solo los errores cometidos, obligar al niño o al adolescente a efectuar una intervención psicoeducativa, no hacer participar al niño o al adolescente, trabajar solo con el niño o adolescente excluyendo su contexto, forzar a que el niño se adapte a la intervención psicoeducativa en lugar de adaptar el proceso de intervención a él. En fin, dos obstáculos comunes al inicio de la intervención sería que el niño adolescente no asista de forma voluntaria a las sesiones o que rechace abiertamente a seguir las indicaciones que le marca el profesional. Los orígenes de esas situaciones normalmente es porque posee una autopercepción o bien porque tiene una percepción negativa sobre el desarrollo y resultados que va a obtener de esa intervención psicoeducativa. Entonces los menores pues añaden esto de decir que no servirá de nada. También por una imposición de criterios propios del adulto, también el cuestionamiento de los padres sobre las técnicas cognitivas empleadas, cierta incertidumbre acerca de la eficacia real. Muchos adultos no estiman útil volver a valorar el comportamiento del menor. Entonces, pues se evitan las citas a corto y medio plazo, no complementan los cuestionarios, minimizan cualquier problema de comportamiento. En cuanto a la edad del menor, puede llegar a ser un obstáculo una adaptación técnica. Las intervenciones cognitivas con éxito se suele dar en menores de 7 años y entre los 11 y 12 años pues ya se aplican unas técnicas cognitivas y se usan registros de pensamientos automáticos disfuncionales y autocuestionamiento. Dentro de este desarrollo de la terapia pues distinguimos por un lado la parte infantil, que es un entrenamiento más con los padres. Dentro de primaria ya hay programas conductuales, entrenamiento de los padres y entrenamiento individualizado en habilidades sociales. En el primer ciclo de secundaria ya existe pues más habilidades de afrontamiento, programas de control, y en segundo de secundaria y bachillerato ya soluciones del problema, apoyo de los compañeros a la intervención y una regulación mucho más emocional. En cuanto al paciente y la relación terapéutica, pues el paciente debería tener acceso a sus pensamientos automáticos, es decir, que tenga capacidad introspectiva, que se concentre y se focalice en los temas aislados o propuestos, que no tengan problemas de elevada gravedad y disposición a considerar puntos de vista alternativos. En cuanto a la relación terapéutica, pues el terapeuta debe adoptar un papel de guía activo. El terapeuta no tiene que persuadir al paciente de que a sus puntos de vista son ilógicos o incoherentes de la realidad.
puesto que esta forma de cooperación cuasi científica entre paciente y terapeuta es definitiva como cierto empirismo colaborativo. Dentro de las características que debe de tener el terapeuta, pues la flexibilidad, honestidad, respeto, aceptando los valores, seguridad en sí mismo y en su profesionalidad, fiabilidad, por supuesto, interés y muestra de implicación con el paciente, que sea abierto. El terapeuta debe de entender los puntos de vista que sean distintos al suyo, que transmita pues cierta tranquilidad. Dentro de las habilidades terapéuticas para abordar los problemas de conducta, pues tenemos el alcanzar una contextualización de los problemas del menor, que tenga en cuenta pues las interacciones entre las condiciones disfuncionales y las emociones, definir de forma explícita las metas y lograr ceñirse a dicha definición, reconocer y evaluar las reacciones interpersonales que aparecen durante las sesiones. La clarificación, pues que se traduce en la formulación de cuestiones, constatar así la comprensión correcta de lo que le transmite el menor. El reflejo, pues hace referencia a los sentimientos o emociones que experimenta el menor vinculados así con la problemática del profesional, pues infieren esas emociones o sentimientos que está experimentando el menor a partir de la conducta verbal o no verbal. En cuanto a las competencias de escucha, pues la síntesis es la recapitulación del profesional después de haber abordado ya la problemática, y este recuerdo es de gran utilidad para poder abrir o cerrar sesiones. En cuanto a las competencias básicas de acción, pues es fundamental preguntar qué es el recurso más empleado. Para ello también es necesario informar, es decir, implica una proporción de datos al menor. También es necesario el confrontar, que es una competencia que el profesional debe aprender a emplear con mesura y tacto. También es importante la interpretación, es decir, que conlleva transmitir al menor el punto de vista del profesional. Y aquí llegaría el módulo 2 y me gustaría dar gracias por su atención.